Amén. Oh, gracias, Sergio. Okay. Entonces el resumen del 13 es que el Espíritu Santo viene después que están ayunando y orando y teniendo servicio y le dice que aparten primero a Pablo y a Bernabé para una obra que va a hacer. Y ellos enseguida que terminaron ese estudio, fueron y empezaron a predicar el Evangelio. Y se encontraron con un hombre que era, bueno, dice, mentiroso, ¿no? Bar Jesús. Bar quiere decir hijo, hijo de Jesús. Entonces, una de las cosas que le dice Pablo es que lo miró fijamente y le dijo, hey, usted es mentiroso y no quiere ayudar con el evangelio, quiere estorbarlo y se va a quedar mudo por unos días para que vea el poder de Dios. Y después de eso, después de esa disciplina, el gobernador que llamó a Pablo y a Bernabé cambió su corazón y empezó a obedecer el evangelio. Muchas veces, cuando nosotros no tenemos disciplina en nuestra vida, causa que la gente no quiera seguir obedeciendo el evangelio. Tenemos que poner un poquito duro algunas veces y decir la verdad para que las personas entonces puedan creer, puedan obedecer, puedan estar fijos. Entonces estamos en el versículo 13 o capítulo 13, versículo 13. Estoy tratando de buscarlo en mi teléfono. Ok. Si quieres leer, Alex. En el capítulo 13, ya un momentito voy a prender la luz. Oh, ok. Perfecto. Ajá. En el capítulo 13 estuvimos hablando, mi hermano, hasta cuando usted explicó muy bien todo, cuando hablamos de David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Exacto. Y luego ahí empezamos, puedo leer desde el 24. Ok. Entonces él está explicando todo lo que ha pasado con los judíos. Ajá, bueno, voy a leer del 24 para que echemos una repasadita. Ok. Voy a ver hasta dónde termino. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo el más, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el cansado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David.
Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. De eso también hablamos, hermano. Sí. De eso también se estuvo hablando. ¿Sabed pues esto, varones hermanos? Que por medio de él se anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, os menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis a alguien os la contaré. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta la profecía. Ok, hermanita. Gracias. Entonces, con la profecía es que Dios está diciendo, voy a hacer algo que no van a creer. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? Hermano Iván. Yo solamente quiero decir que en el versículo 39 se habla, y Pablo lo repite en sus cartas, de que la ley de Moisés no podía justificar o en ella no había salvación, pero por medio de Cristo Jesús todos nosotros quedamos justificados. ¿Por qué? No por nuestra justicia propia, sino por la justicia de Dios y por la gracia que Él tiene sobre nosotros. Simplemente quería resaltar eso. Muy bueno, hermano. Entonces, cuando Cristo dice que cuando él murió, no sufrió corrupción en su cuerpo. El cuerpo de él siguió entero. No, como David murió antes y estaban los huesos ahí secos. No estaba sin corrupción, tenía corrupción su cuerpo. Y todos los profetas que estaban en Jerusalén y en diferentes lugares probaron corrupción, pero Cristo no, porque él fue levantado de entre los muertos al tercer día. Entonces, lo que vemos es que en Galilea, que aquí caminó. Hermano Henry, quisiera dar un comentario. A mí lo que de esto que acabo de leer me impacta algo que dice Pablo. Okay. Dice Pablo, aunque Pilato, haciendo una demostración de que efectivamente se estaba cumpliendo la profecía, porque Pilato y los gobernantes y todos los que participaron en la muerte de Jesús no conocían de las profecías, no conocían de la ley, ni tampoco conocían no conocían de las escrituras del Antiguo Testamento de las que ellos leían los días de reposo, como dice ahí, y no conocían lo que habían dicho los profetas, pero ellos sí conocían la ley y los profetas, y estos quienes participaron en la muerte de Jesús no lo conocían. Sin embargo, a través de ellos se cumple lo que ya estaba escrito de Jesús. Eso sí, aquí yo no me había detenido nunca en verlo, y ahorita leyendo me doy cuenta de que así es, pues es una manera de mostrarles a ellos de ese Cristo que está predicando Pablo es efectivamente del que hablaba la ley y los profetas, porque se los está diciendo ahí, aun cuando personas no conocían ni la ley ni los profetas, en las manos de ellos estuvo el cumplimiento. Aun cuando lo desconocía, en las manos de Pilato y de los que participaron en la muerte, estuvo el cumplimiento de las profecías. Hermano Henry. Sí, hermano.
Iván. Solo quería que me ubicara en la lectura que hizo porque no me sacó el teléfono, entonces. Mi hermano, yo leí en Hechos capítulo 13 del 24 al 40. No, lo leí hasta cuando terminó la profecía, hasta el 41. Capítulo 13, del 24 al 41, mi amado. De eso estuvimos hablando la semana pasada un poquito. Un poco. Ah, bueno. Está bien. Continúa, hermanito Henry. Sí. O continúo o sigo leyendo. Sigue leyendo. Vamos a terminarlo hasta el último versículo del 13. Ok. El 41. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y aún no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persuasión contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el mandamiento de Cristo fue que Pablo fuera a los gentiles, pero él quiso de todas maneras tratar de ayudar a los judíos. En Romanos 9, versículo 1, habla Pablo que él está bien triste porque su gente, su pueblo, su familia, lo que tienen la profecía, lo que tienen el cuidado de las escrituras, no quieren hacer cristianos, no quieren hacer perdonados. Entonces él habla ahí que necesitaban a obedecer, y aunque él sea anatema, aunque él sea separado de Dios, él quiere que haya alguien que pueda ayudar con el evangelio a los gentiles, que no sea él. Él quería ayudar a los judíos, pero Dios tuvo que darle en la cabeza unas cuantas veces para que él aprendiera que tiene que ser como Dios quiere, no como él quería. Que él quería ayudar a los judíos, pero no era así. Era que él fuera a los gentiles. Entonces aquí vemos que él fue a los gentiles. Y Pablo y Bernabé, un poco antes de esto, en el versículo 13, Juan Marco se fue de ellos y regresó a Jerusalén. Y Pablo se enojó bastante con él. Después de eso, él quiso regresar para ir a las próximas misiones que iba a tener, pero no, Pablo no quería que fuera él, que no fuera Juan Marcos, pero Bernabé quiso que fuera Juan Marcos para enseñarle, para demostrarle que no puede tener miedo,
que aunque Pablo era un mal ejemplo porque le dieron bastante duro a Pablo, se quedó en el mar 3 días, lo dieron con piedra, lo dieron con varas y lo dejaron por muerto muchas veces, pero no quiso morir porque él tenía una meta que tenía que cumplir con Dios, que era llevarle el evangelio a los gentiles. Entonces, lo que vemos es que Hermano Henry. sí, hermano Iván. Sí, solo, hermano, me parece en sí, en todo el capítulo 13, ahí lo que es un mensaje que el apóstol Pablo da. Si lo analizamos así como un poquito en contexto de lo que hemos visto, lo que estábamos viendo ahorita, lo que vimos, vemos que se puede interpretar, se puede hacer en 3 formas ese mensaje. Es una predicación, de todo está con una predicación. Por ejemplo, se puede predicar la elección del pueblo judío y luego su deliberación de la esclavitud de Egipto. Por ejemplo, mire cómo dice el versículo 17, y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de ella. Entonces, esa es una. Luego lo podemos también analizar desde el punto de vista del establecimiento del trono de David. El versículo 22. Se lo leo, el versículo 22. Sí, por favor. Dice de la siguiente forma. Y después de deponerlo, le levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo, hallé a David, el de Isaí, con varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Y la otra es la venida del Mesías, Jesucristo. Versículo 23, 32 y 39. Mire cómo dice el versículo 23. Que lo leo. De la simiente de conforme la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador para Israel. El 32. Leo el 32. Mire cómo lo plantea ahí. Nosotros también os anunciamos la buena noticia o el evangelio de la promesa que fue hecha a los padres. Pues Dios ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho, os daré misericordia y fieles promesas. Por lo cual dije también en otro, no permitirás que el santo vea corrupción. O sea, podemos ver también acá, desde el punto de vista del evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, es uno de los discursos, bueno, yo veo dos discursos, este de Pablo y también vemos al discurso de Pedro en Hechos 2. También hace un planteamiento ahí cuando mucha gente se convirtió al Señor y estableció la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermanito. Muy bueno, muy bueno. Entonces, yo nunca entendí por qué Dios dijo que David era un hombre detrás de el mismo corazón que él. Pero ahora cuando leo esto, lo entiendo que es porque David iba a hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Aunque él metiera la pata, aunque él fallara algunas veces, era rápido para reconocer que Dios estaba mandándolo a él y no que él lo hace por su propia cuenta. Se arrepentía rápido, no vacilaba. Anoche había un artista, Will Smith, que se arrepintió de darle un galletazo a Chris Rock y se demoró 4 meses para disculparse. Y la gente no quisieron creer lo que él de verdad quería disculparse porque no esperó tanto tiempo para hacerlo. Dejó que pasara tantas cosas por debajo de él que no querían obedecerlo. Y aquí lo que vemos es que David, cuando fue reconocido por ser pecador, él se arrepentía rápido. No esperaba 4 meses para arrepentirse. Cuando el profeta vino y le dijo,
de la historia de la oveja que mataron y que se la comieron los vecinos de él. Y David se enojó. Y cuando el profeta dijo, tú eres ese hombre, David enseguida le pidió que orara por él, que se arrepintiera por lo que él ha hecho. Entonces se pudo arrepentir. Y cuando David, el hijo, se lo estaba muriendo, él estaba ayunando, estaba con ceniza en la cabeza y los ancianos estaban preocupados por él. Y cuando acabó de morir el hijo, querían decirle, pero tenían miedo que él se iba a volver loco y acabar con ellos. Y él le dijo, no, mientras que estaba vivo, yo estaba orando y ayunando, pidiéndole a Dios que lo salvara. Pero ya que él se fue, él no puede regresar a mí, yo voy a regresar a él. Entonces él entendía bien el programa que había para la resucitación de entre los muertos y que este muchacho, el hijo de él, iba a estar esperándolo a él. Entonces vemos que él está relatando toda la historia de los judíos para que no haya duda que Dios tiene su mano en todo esto. Una de las cosas grandes que me pasó a mí cuando mi señora y yo fuimos de misioneros, es que a donde íbamos, a San Antonio, a California, a Wisconsin, víamos las manos de Dios andando en nuestra vida. Y eso lo hacía más fuerte en el pensamiento y en la fe que tenemos en Dios. Pero si no vemos la mano de Dios, para mí sería duro pensar que Dios está obrando en nosotros. De esta manera, sin duda, las cosas que vimos, las cosas que pasamos, estamos sabiendo que Dios tiene su mano puesta sobre nosotros. Y fueron muchas veces donde a nosotros podían matarlo, donde podíamos sufrir. Había una vez donde estábamos en San Antonio, que fuimos a predicar la casa de un hermano. Y cuando salimos, había dos tipos que estaban bastante tomados o fumados. Y estaban parando los carros y mirando adentro los carros y sacándole la cartera a las mujeres y eso. Y nosotros estábamos atrás y vimos que los dos hombres se viraron y miraron no para el carro que estaba delante de mí, pero para afuera. Y después el carro se fue y nosotros lo fuimos también y no pasó nada. Y después de eso tuvimos unos hombres que lo dijeron que mi esposa iba a morir porque ella era blanca y que se iba a ir para el infierno. Y yo lo paré y tuvimos una discusión bastante fuerte. Pero la cosa es que vimos la mano de Dios. Yo creía que esa noche íbamos a morir, pero no morimos. Dios siguió bendiciéndolo. Perros que lo atacaron y no hicieron nada porque Dios lo aguantó la boca a los perros, a los pitbulls, para que no lo mordiera a mi perrito chihuahua o a mí, que estoy en silla de rueda. Pero lo que vemos es que la mano de Dios estaba ayudándolo en toda la misión que teníamos. Y aquí lo que David vio es eso también. Y cada vez que le decían a David, ahora tiene tu chance de matar a Saúl, él le decía, no, Saúl es escogido por Dios y hay que respetarlo. Entonces, una de las historias más bonitas que yo veo es que ellos están en una cueva, en la parte de atrás de la cueva. Saúl está en la parte de adelante con todos sus soldados y están durmiendo. Y David dijo que quería tomar agua de un pozo especial. Y unos hombres lo oyeron y ellos salieron de la cueva caminando por arriba de los soldados y lo buscaron el agua que David quería tomar. Y cuando se lo trajeron a David, David la echó en el piso y dijo, no, esa agua
vale mucho para yo poder tomarla. Entonces, es una idea que cuando ellos fueron para servirle a David, que él no se merecía él no era digno de esa agua que le trajeron y la tiró en el piso para que fuera como un sacrificio para Dios. Era parte de la actitud, del carácter de David. Cuando David iba a matar a este hombre que se llamaba Burro, y la esposa de él fue y le llevó a diferentes cosas para comer y para tomar, y le dijo a David: no mate a mi esposo, porque entonces ¿cómo tú vas a lucir como rey si eres un asesino? Y entonces David cambió su pensamiento, obedeció a Dios, obedeció a esta señora. El hombre murió luego, y después que murió, tomó a la señora de él como su esposa, y se casaron los dos. La cosa es que David siempre tenía en mente qué es lo que él iba a hacer pasado mañana. Nosotros, ¿qué tenemos en mente nosotros? ¿Cuál es nuestra meta? Yo he dicho muchas veces que mi meta es a vivir hasta que tenga 93 años y convertir 8,000 personas. Pero ¿cuáles son las metas de nosotros? Muchas personas me dicen: bueno, yo quiero a vivir bien, a obedecer a Dios, morirme e ir para el cielo. Bueno, yo digo jugando mente que hasta mi perro quiere eso, pero no lo va a tener. Así que tengo que yo tener mi propia meta. Y hablo con muchas personas que son cristianos por años y no obedecen porque no quieren a quedar corto, no quieren darle el poder a Dios, a Jesucristo. Cristo, cuando habla en Mateo 28, 18 adelante, él dice que toda potestad me es dada a mí, en el cielo como en la tierra. Entonces Cristo tiene todo el poder, es lo que está diciendo. Y es parte de la enseñanza que tenemos que confiar en Cristo, pase lo que pase. Si le dan con vara, si lo dan con piedra, como lo que sea, tenemos que siempre obedecer. Hermana Alex tiene la mano levantada. Sí, hermanito, hablando de metas, hace poco estuve participando con un grupo de hermanas que se preparaban para evangelizar, ¿verdad? Fueron 8 semanas y hicieron una encuesta y, y determinaron que el 97% de los cristianos no predican el evangelio, que hay solamente un 3% de los hermanos que se dedican a predicar el evangelio, y eso me impactó. Decían que muchos cristianos viven cristianismo totalmente pasivo, cristianismo litúrgico, cristianismo donde solamente se preocupan de el día del Señor, lo que muchos llaman cristianos domingueros. Hablaba una hermana todo eso, y eso no es inventado, sino encuestado, pues, estudiado. Y yo me sorprendí y yo dije: wow, bueno, mira, si el asunto es así, mi meta es estar entre ese 3%, ¿verdad? De las personas que hablen de Jesús. De verdad que es muy poco el número, por eso considero que debemos sumarnos, pues, a la predicación del evangelio y no dejar de hablar en ninguna oportunidad que tengamos. Muchas veces creemos que no, ay no, como que no va a obedecer.
eso no es asunto de nosotros. Lo único que nos corresponde es sembrar la semilla. Y tenemos que hacerlo siempre, independientemente si vemos a esa persona, si vamos a ver a esa persona nada más por el puro ratico en que le prediquemos y después no la volvamos a ver más, pero dejamos la semilla ahí sembrada. Y el Señor sabrá qué va a hacer en la vida de esa persona. Gracias, hermano. Amén, amén. Sí, muchas personas tienen equivocadamente lo que es evangelizar. Evangelizar es enseñar el evangelio, que Cristo vino, vivió, murió y resucitó el tercer día. Pero muchas personas creen que simplemente en invitar a alguien que venga a la iglesia o un estudio bíblico ya es suficiente, ya es evangelizar. Y no es así. Tenemos que sentarlo y estudiar con las personas. Lo primero que yo tengo que hacer es enseñarle a la gente que Dios quiere que ellos vean su condición, que ellos vean que somos, ¿cómo se dice? Culpables. A Pedro en Hechos 2 enseñó que ellos eran culpables por matar a Cristo y preguntaron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? En el 2:36. Y él le dijo, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón del pecado y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Ese es el evangelio. No es simplemente invitar, porque si yo te digo, ven a la iglesia donde yo voy, y tú puedes decir, bueno, pero donde yo voy también tenemos un predicador. Sí, pero el predicador de nosotros es mejor, o es bueno, o es hermoso, o es lo que sea. No importa. Tenemos que nosotros tratar de evangelizar para que la persona crea que necesita a Dios. Aparte del estudio, es preguntándole a la persona si han mentido en su vida, si han robado, se ha llevado algo que no es de ellos, aunque sea una pluma para escribir, si han usado el nombre de Dios en vano, si han matado. Y todo esto se puede buscar en la Biblia. Y después que me dicen que sí, entonces puedo enseñarle que Dios no quiso que se quedaran así, pero mandó a su Hijo para que crea en Él, tengan vida eterna. Y con eso en mente, entonces le enseñé el Evangelio, como es, que es que Dios quiere que seamos salvos, no que seamos perdidos. No hay comentario, hermano Sánchez. Todo claro, hermano Henry. Todo claro. Ok, perfecto. Nunca he estado tan claro. Hermano Henry. Mande. Sí, ahí en lo que estaba hablando usted sobre la cuestión de las metas por ejemplo, si estudiamos al rey David los últimos días en Crónicas 29, prácticamente ya es un anciano y muere, pero lo importante que acá el ejemplo que nos da es que él cumplió sus mandatos. Es una meta bien importante, cumplir su mandato sin dejar uno por fuera. Si él era y le estaba entregando también No te oímos, hermano. y le estaba entregando, le estaba dando las instrucciones a Salomón, porque estaba entregando el trono, también que siguiera ese mandato de Dios, o sea, la importancia. Pero él dice que este es el único que Dios ha escogido. Así que en todo eso, siempre con Dios Que tiene adelante. de esa, la otra cosa importante, hermano, es que él entregó todo lo que tenía de su propiedad, lo entregó para que se construyera el templo. O sea, se puede ver acá la generosidad de esta, un ejemplo de generosidad, cómo nosotros debemos de ser generosos
en cuanto a lo que nosotros demos. Y a veces, y eso, ellos siempre, por ejemplo, tenemos los ejemplos de cómo era Abraham generoso y Dios lo mantuvo, tenía su riqueza. Luego vemos a Salomón, y nomás lo que pidió fue sabiduría y Dios le entregó. Entonces, son buenos ejemplos, son buenas metas que nosotros debemos de proponernos, hermano. Y con la parte de esa explicación que prácticamente viene a resumir el evangelio, esa es una obligación de la iglesia, y que muchas personas, muchas iglesias, este trabajo como que se lo han puesto a una persona, y ahí es donde están los errores. La iglesia no dice que la iglesia que tiene, y aquí donde el error está en falta de cumplimiento, hermano, en mandato. Por ejemplo, el ejemplo que le dice exactamente Pablo a Timoteo: busca hombres, ¿verdad?, que sean columna y que los entrenemos, pues. Es la iglesia la encargada de este trabajo. Y como decía la hermana, un 3%, pero no, tienen que ser 100% para que todos cumplamos, porque al final eso es lo que nos va a salvar, que llevemos a cabo el cumplimiento de estos mandatos de Dios. Y dice Pablo en Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, dice: no me canso de repetir lo mismo. Dice, no me canso. Esa cuestión del evangelio tenemos que repetirlo, porque hay que entrenar, hay que entrenar la iglesia. No es posible que no es que solo una gente va a saber, es que tenemos que entrenar. Pero el problema es que la mayor parte de la iglesia, una persona se hace cargo, solo el que sabe, el que empieza como usted dice, vaya al estudio allá, porque es el que sabe. Toditos debemos de saber, todos debemos de saber, no de invitar, sino de explicar el evangelio. Que el Señor le bendiga. Amén, hermano. Y así es. Pensamos muchas veces que si cuando invitamos a alguien que venga a un estudio o a la iglesia, que ya estamos cumpliendo, ya somos evangelistas. No, ser evangelista es sentarlo y hablar con alguien, a explicarle por qué Dios tuvo que mandar a su hijo, por qué el Hijo de Dios tuvo que morir por nosotros. Cuando podemos explicar eso bien fácil, bien rápido, entonces no tenemos problema. Yo muchas veces puedo predicar el evangelio en lo que estoy esperando en la línea de la cajera en la Walmart, porque es algo que puedo hacer en 3 minutos. Cuando yo me hice cristiano, vivía una vida bien mala, bien feo. Entonces, después que me hice cristiano, quise ir a la casa de las personas que me querían matar, que no me querían tragar ni en pintura. Y ellos, cuando me abrían la puerta, me la abrían con una pistola y me decían, ¿qué tú quieres aquí? ¿Estás loco tú? Y yo decía, dame 3 minutos para explicarte algo, el evangelio. Y si estoy bien, sigue. Si no estoy bien, entonces no tengo micrófono ni nada, cables ni nada en el cuerpo, mátame. Pero entonces me dejaron entrar y un 90% de la gente con quien yo hablé se hicieron cristianos. Y hoy en Miami son predicadores. Pero ¿por qué? Porque pude explicar el evangelio fácilmente. Ustedes son así y asado. Y Dios quiso salvarlo para que trajeran esa fuerza que tiene, ese poder que tiene a la casa de Dios. Y se la diera a Dios para que se pudiera someterse a Dios como Él quiere que se someta. Y muchas personas oyeron, creyeron. Los otros dijeron, no creemos en Dios, pero sí, vete en tu camino, que no te vamos a hacer nada. Ok, yo dije, y salí corriendo. Manitos, no me vaya a dejar abandonado. Pero la cosa es que tenemos que hablarle a alguien del evangelio, no solamente invitarlo a la iglesia, invitarlo a un estudio. Cuando hacemos eso, todo aquí debemos de presentar el evangelio
fácil, rápido, sin esperar, sin vacilar. ¿Por qué que Dios vino? Porque es que Dios mandó a su único hijo para que pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos tener perdón del pecado, para que pudiéramos tener el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesitamos eso? No podemos morir nosotros. Por eso no pudiéramos nosotros a estar en una situación donde no necesito de que Dios lo haga. No, es imposible que yo vaya a pagar. En Romanos 5, el versículo 8, dice que al momento adecuado Dios murió por uno, para que entonces todos murieran. Tenemos que nosotros ver que en 2 Corintios 5 también dice lo mismo. En el 5:14 dice que el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo mi fuerza, que yo vaya a hacer las cosas que debo de hacer. Entonces, también dice que somos embajadores de Cristo, rogándole a la gente como si Dios lo rogara en nosotros, que sean salvos de esta perversa generación. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer como cristianos. Entonces, si nosotros fuéramos a decir, ok, este es el evangelio, ¿qué sería el evangelio? Aquí yo tengo en mi teléfono un programa que encontré que habla sobre lo que muchas personas creen que es el evangelio y lo que no es el evangelio. Nosotros tenemos que ver que somos llamados para obedecer, no simplemente para invitar que vengan a la iglesia o que vengan a hacer esto, sino también para que crean que Dios vino a salvarlo. Si nunca hemos pecado, entonces ¿para qué necesitamos Dios? La Biblia dice en 1 Juan 1 que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no practicamos en nuestra vida. Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos una responsabilidad para confesar nuestros pecados unos a otros y darle la oportunidad a Cristo para que lo limpie a nosotros de los pecados. Si no fuera así, ¿por qué entonces somos llamados? ¿Para ser cristianos que calientan las bancas? No, para eso no somos llamados. Somos llamados para buscar y salvar lo que están perdidos. Entonces, ¿cómo lo puedo salvar? Si alguien se está ahogando, mi señora se tragó un pedazo de bistec una vez en un restaurante y se quedó ahogándose y se paró, trató de tomar agua y el agua le corrió por la boca, no pudo tragar el agua. Y yo tuve que agarrarla y darle una vuelta como si estuviéramos bailando y la agarré y le di el Jaime y escupió el pedazo de bistec para afuera. Sí, le cayó en el plato a otra persona. No quisieron comer más. Pero la cosa es que ella me tuvo que avisar que tenía necesidad de salvarse. No quería morirse en ese momento. Entonces yo pude ayudarla a ella por la acción que ella tuvo, enseñándome que la garganta la tenía cerrada, que no podía ni tomar agua porque se salía el agua por la boca. Entonces pude salvarla. Y la gente hoy en día en 2 Corintios 5, 16 dice que ya no miramos a la gente como de parte del mundo. Si a Cristo lo miramos así, ya no lo miramos así jamás, porque somos llamados para ser embajadores de Cristo. Entonces yo tengo que presentar el discurso de Cristo. ¿Cuál es el discurso de Cristo? Aquí en el capítulo 13 lo hay bien bonito, donde ellos practican el evangelio en Antioquía y empieza a predicar delante de las personas
A algunos le caían bien, a otros le caían requete mal, pero tenían que hacer lo que Cristo mandó para poder entonces saber que ellos estaban bien con Dios. La cosa es que cuando nosotros hablamos, necesitamos hablar de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a lo que me enseñó mi papá o mi mamá o mi primo. Tengo que hacer las cosas como dice Cristo que las haga. Cuando dejo de hacerla de esa manera, entonces estoy perdiendo. ¿Hay algunos más que quieran decir algo? Hermano, solo lo que acaba de decir ahorita, hermano, Sí. de estos hermanitos que estaban en Antioquía, es importante hacer notar de que le da poca importancia pues, al ser no tratado bien, porque nosotros apenas cuando llevamos la palabra queremos que todo sea sedita, pero ellos no. Dice que fueron expulsados de la ciudad y dije que los apóstoles sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. De repente se puede que se acordaban del consejo de Jesús, de Lucas 9:25, Exacto. que lo que mostraba era un disgusto y que por el que no los atendieron, pero lo importante que Pablo en Antioquía y Bernabé, ahí realmente llegan como judíos hermanos o cristianos, porque recuerden que aquí hay una lucha entre los judíos y los judíos y los que se habían hecho cristianos, porque prácticamente como que los consideranos ya se volvieron del otro lado, ya son paganos, ya no tienen ninguna relación con Dios. Entonces, porque ellos habían cambiado sus vidas. Es importante de que vemos el ejemplo que ellos cambian su vida y se habían entregado realmente al Señor. Entonces ya, aunque había, fíjese bien, aunque había persecución, dice que siguieron llenos y gozo del Espíritu Santo. Qué bonito tener ese sentido, ¿verdad? Que si me pasó algo y que fue porque yo hice algo para el Señor, dice que tiene que llenarse de gozo, porque esto significa que hay confianza en Dios, que hay confianza en su promesa, hay seguridad en que tenemos una relación con Dios. Hay gente que dice, mira, yo por estar en el cristianismo, a mí me trata mal mi familia. Y yo le digo, no, es una ventaja que usted tiene. Amén. Porque los cristianos les tiene ventaja, porque usted realmente ahí está dándose cuenta que es Dios que lo está acuerpando. Entonces, y prácticamente podemos ver que el Espíritu había morado en ellos. Ahí estaba la presencia, pues, no de la fuerza humana, sino que el poder de Dios en ellos. Entonces, también vemos ahí en ejemplo que había, por ejemplo, recién nacido en Antioquía, estaba Priscila, en Antioquía estaba Priscila. Entonces, ellos dije que también eran tiernitos en la fe, pero también habían hecho los cambios necesarios. O sea que no necesita una persona ser allá como de 80 años, estar en el cristianismo, sino que lo importante es que entender bien el evangelio y llevar la palabra, y especialmente entendiendo de que llevar el evangelio va a tener sus costos en el sentido de relaciones con la gente, maltrato. Ya no tenemos que tener una vida como teníamos antes. Eso hay que explicarlo bien, porque a veces la gente quiere seguir con el mismo confort, ya uno tiene que dejar de dormir, salir a ir a enseñar a la gente, en horas que uno descansaba, posiblemente hay un estudio. Esas cosas, realmente ese confort que teníamos antes, ese acomodamiento lo vamos a cambiar, porque lo vemos el ejemplo ahí en estas personas. Señor me bendiga, hermano. Gracias, hermanito. Sí, tenemos que ver que el evangelio, ¿qué cosa es el evangelio? Que Cristo vino de acuerdo a las escrituras, que murió de acuerdo a las escrituras, que resucitó de acuerdo a las escrituras, que fue visto por ángeles de acuerdo a las escrituras. Y todo es de acuerdo a las escrituras. Cuando nosotros podemos hablar sobre el evangelio de una manera fácil, que la gente lo pueda entender,
entonces estamos de verdad evangelizando. Si tratamos de decirle, no, tiene que venir a la iglesia o tiene que hacer esto o lo otro, no es el evangelio. Eso es algo diferente. No sé lo que es. Entonces, quería ver si había algo más que querían decir. Sí, yo quería agregar algo, hermanito Henry. Sí, hermanito. Hace rato estoy escuchando una palabra que se repite y es la palabra ejemplo. Nosotros la mejor forma de predicar, evangelizar a la gente es mostrando nuestro ejemplo. Pero es nuestro ejemplo de 24/7, de lunes a domingo, no solamente ir, como decía la hermana Alex, ser el hermano dominguero, porque en la congregación cuando estamos todos somos el hermanito, pero nosotros el ejemplo que tenemos que reflejar es a la gente que está fuera de la iglesia, de esta familia que somos nosotros. Nosotros, la única forma de que personas que no conocen a Dios poder llamarle la atención es mostrando nuestro ejemplo y vivir como un verdadero cristiano. Y pongo un ejemplo, no sé, pues hay mucha gente que no sé, que dice, oye, mira, el vecino que tiene una casa gigante, que tiene 2 autos, que no sé, que sale de viaje, no sé, a diferentes partes del mundo. Lo ven como ejemplo. Claro, él a lo mejor trabaja de esa forma secular y trabaja de esa forma para él conseguir dinero, pero nosotros no estamos aquí como cristianos para esa búsqueda material. Nosotros estamos para la búsqueda espiritual. Y nosotros, ¿cuál es el tesoro que nosotros debemos trabajar? Es mostrando nuestro ejemplo para que cada día se vayan añadiendo más almas a esta gran familia que somos. Y la única forma, con nuestro ejemplo, nosotros al mostrar nuestro ejemplo de buena manera, de un buen cristiano, la gente le vamos a llamar la atención y van a querer saber qué somos nosotros. Y es la única forma, como decían, invitarla a los estudios, es que nosotros estemos llamando la atención con nuestros actos. Y esa yo encuentro que es la mejor herramienta que nosotros tenemos, el vivir el día a día como un verdadero cristiano. O sea, Amén, amén. Entonces, sí, hay un refrán en inglés que dice, prefiero ver un sermón que oír un sermón. Yo quiero verte el ejemplo que tú pones para ti, para mí, para todos. Y entonces puedo cambiar y hacer las cosas como Dios quiere. Hermanito, son la 1:10. ¿Quiere cerrar con una oración? A ver si alguien tiene algo más que decir. Ok, una oración y cerramos. Sí, hermanito. Gracias a todos los hermanos que están presentes, gracias por su presencia, gracias por perseverar, como lo hemos escuchado aquí en este mensaje, gracias porque sabemos que eso es lo único que a nosotros nos va a llenar, o sea, lo único que nos llena y vemos que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y tenemos que ver cuáles son nuestras verdaderas acciones, si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, eso lo va a juzgar Dios, pero nosotros nos tenemos que solamente guiar por la palabra de Él. Así que eso, hermanito Iván, ¿puede terminar con una oración agradeciendo por el amén, hermano, amén, amén. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Señor. En este momento vamos de tu trono de gloria, especialmente para agradecerte por estar con nosotros en este hermoso día. Te bendecimos por todo lo que hemos recibido. Hemos tenido un sueño reparador, Señor. Hemos conocido más de tu palabra. Hemos analizado y estudiado tu palabra. Te bendecimos por el hermano Henry, su interés, su entrega, Padre Celestial, para poder ayudarnos para poder entender tu palabra. Te pedimos que tú nos llenes de mucho conocimiento porque lo necesitamos para que todos podamos tener esa sabiduría, ese conocimiento tan necesario para poder adorarte de una manera más efectiva. En este momento, Padre, vamos a pedirte
encarecidamente, Padre, que nos des las palabras adecuadas para poder llevar ese mensaje a cada uno de los que aquí estamos conectados, Padre Celestial, para que podamos predicar con denuedo y tener la facilidad de poder llevar tu palabra sin interrupción, y te lo vamos a poner en que seas tú, Padre Celestial, que en todo momento nos dirijas, porque nosotros necesitamos de tu presencia, necesitamos que nos des esas palabras. Te pongo en mis manos el hermano Sergio, Padre Celestial, que le des palabra para que podamos llevar ese evangelio. Mi hermano Henry Flores, a mi hermana Aries, a Dayana, Padre Celestial, a Elba, a Hugo, a Leison, a Rigoberto, Padre, que podamos darnos palabras adecuadas, sencillas y humildad, para que estas palabras que hoy hemos visto en este sermón de Pablo podamos ir a hacer una buena representación de Cristo Jesús. Bendice este estudio, Padre Celestial, bendice a cada uno de los que nos hemos conectado por nombre. Ayúdanos para que crezcamos espiritualmente, ayúdanos para que tú nos mantengas sin ningún pensamiento en estas cosas materiales. Tú las vas a proveer de una u otra forma, Padre Celestial. Provéenos, Padre Celestial, mucha sabiduría, mucho amor, mucha paciencia para que nosotros podamos llegar a entender y entregarnos y cumplir fielmente todo lo que tú nos has dicho. Gracias, muchas gracias, Padre Celestial, por este día tan hermoso. Te pedimos perdón porque las cosas que no las hacemos bien, por nuestra ignorancia, porque realmente aún sabiendo las cosas no las cumplimos. Te pedimos perdón y que nos ayudes cada día más para que podamos ir perfeccionándonos, madurando cada día más en tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.